Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos de nuevo. Comenzamos un poco tarde por algunas fallas técnicas, pero bueno, le queremos dar la bienvenida a Roberto Volado, que viene desde México, a compartir pues varios, bueno, compartir el documental de hoy en la tarde que iba a ser Hilario, músico desaparecido, músico extraviado. Y mañana va a dar la proyección en el Paraninfo de la universidad, donde se va a presentar, se llama Notas de una vida, 100 años de la vida del jazz en México. Sí, estoy correcta, ¿verdad? Ahora sí. Y bueno, voy a dar una pequeña semblanza para conocer a Roberto, gracias por venir a acompañarnos aquí al festival. Bueno, ahí va. Roberto Volado Muñoz nace en la Ciudad de México el 23 de febrero de 1970. Es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC, generación 1990-1995. En 1990 participa en la primera Bienal de Video, ganando el segundo lugar en la categoría de ficción de 1 a 10 minutos, el video, ¿verdad? Con el video Ella en B8, de producción independiente. Profesionalmente ha dirigido programas para televisión con TV UNAM, la UT Canal, así se pronuncia, ¿verdad? Canal 11 y Canal 22. Como director y productor independiente, ha participado en festivales en México y en el extranjero, ganando menciones honoríficas por sus trabajos Luz en Reposo, que es ficción, Taller Victoria, documental, e Hilario, músico extraviado, que es la que íbamos a pasar hoy en la tarde, pero por algunas fallitas técnicas van a poder disfrutarlo viéndolo con lo que suban de archivo los chavos del festival, en la página del festival. Tiene varios cortometrajes de ficción dirigidos en 35 milímetros y 16 milímetros. Entre los más relevantes están Luz en Reposo, La Pasión de Solín, Leche en Polvo y El Huésped. Ha trabajado también como editor de comerciales, telenovelas y videoclips, programas de televisión, documentales, cortometrajes de ficción y largometrajes, ganando diversos premios. En el 2010 recibe el Premio Nacional de Periodismo 2009, sí, ¿verdad?, en la categoría de divulgación científica y cultural. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el 2012-2014. Entre sus últimos trabajos como director tiene la Historias desde la oscuridad, largometraje documental sobre ciegos en el arte, que se oye muy interesante, del año 2015, y Notas de una vida, que es lo que va a proyectar mañana, largometraje documental independiente de la historia de más de 100 años del jazz en México. Primer película en México sobre el género, recién terminada en el 2023, después de un trabajo de 18 años. Bueno, aquí les dejo con mucho gusto a Roberto. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, espero que estén bien. Pues les voy a contar un poco de todo este camino sinuoso para terminar esta película. La verdad es que todo esto empieza, yo creo, gracias a mi padre, que me inculcó un poco o mucho la música y la literatura, y pues empecé yo, digamos que mi primer contacto con el jazz es a través de un LP de Louis Armstrong, que de pronto mi padre lo puso y yo escuché esa trompeta y dije, ¿qué es esto? No sabía en ese momento que era jazz. Y ya cuando mi padre me comenta acerca del género, pues me dio mucha curiosidad, y luego ponía de pronto discos de Count Basie y empecé a crecer, y obviamente empiezo a oír rock, y empiezo a oír algunas otras cosas de jazz y música clásica, y llega un momento en la secundaria que había que tomar una actividad estética,
y yo quería en ese momento tocar el clarinete. Y entonces tenía 12 años y entré a que me hiciera una prueba un maestro alemán y me dijo que yo no servía para la música. Y en ese momento me entró una frustración y un trauma, yo creo. Y otra de las actividades estéticas que había en la secundaria era el cineclub. Y como mi padre me llevaba al cine, decidí entrar al cineclub. Y ahí descubrí que había magia dentro del hacer películas que yo no me imaginaba. Entonces la primera película que nos pone el maestro es El Resplandor, y entonces pone, de pronto para la escena cuando le dan el hachazo al negro, y entonces le regresa y nos explica los diversos planos y cómo está construido el montaje en la película. Y veo que esto, dije, si la música no es para mí, el cine será para mí. Y ahí es donde me enamoro y empiezo a pensar que iba en algún momento a hacer películas. Pero regresando a lo de Notas de una vida, pues la música, como se los acabo de decir, era como una pasión muy fuerte que de alguna manera se frustró en mi vida, y como que todo lo que he hecho, y soy muy melómano, tiene que ver un poco con la música. Y llegó un momento pues corrí el año del 2003, 2004, de pronto me interesó investigar más sobre lo que sucedía en el jazz en este país. Y dije, pues seguramente debe haber una película que haya contado la historia tan rica de este país. Yo ya sabía de algunos grupos, no conocía demasiados, pero ya conocía pues, algo de la escena jazzística. Y cuando me puse a investigar que se habían hecho alguna película, me di cuenta que no, y encontré un par de documentales que había hecho el Canal 11 años atrás, y me di cuenta que pues en la investigación había una falta de rigor, y tenía el conocimiento de que en la televisión en general se hace así, sin mucho rigor, porque ahí uno va contra el tiempo, y entonces los tiempos se vuelven críticos, y entonces todo lo tienes que hacer un poco al vapor. Y cuando vi estos dos documentales dije, o sea, creo que se puede realmente no hacer un programa de televisión, sino una película que cuente la gran historia del jazz. Y empecé a investigar, empecé a tratar de, con lo poco que había en ese momento, que era como el 2004, entre el 2004 y 2000, sí, como el 2004, digamos que estuve todo ese año haciendo la mayor investigación y empezando a ir a más conciertos, a descubrir todos los lugares que no conocía. Y de pronto un día junté a unos amigos y les dije, pues vamos a hacer una película sobre la historia del jazz en México, pues vamos a improvisar como se hace el jazz. Entonces yo les voy a ir dando las líneas hacia dónde vamos a ir, y ustedes nada más me tienen que seguir la corriente y lo vamos a lograr. Y así empezamos en el año 2005 con mis amigos que tenían cámaras, y entonces yo los llevaba a los lugares, empecé a contactar a los jazzistas y empecé a adentrarme en este mundo fascinante del jazz. Y empecé a buscar a muchos de los que en ese momento eran pues ya viejos, ¿no? Que muchos de esos personajes, de esos jazzistas, habían sido bastante ignorados a lo largo de su vida, porque muchos ya no
ya no estaban tan activos o ya no tocaban, ya no estaban en la escena del jazz, como el caso de Enrique Almanza el Jeep, que en paz descanse, que cuando lo conocí fue algo muy, muy chistoso. Les voy a contar también algunas anécdotas que viví con los jazzistas, no las más gruesas, porque si no luego me pueden linchar. Pero, por ejemplo, con el Jeep, llegué a su casa en Xochimilco y era como un personaje, yo creo que por eso le decían el Jeep, porque igual me voy a levantar porque suelo no estar cómodo sentado. Y de pronto el Jeep entra en un como acelere y se ve que no consumía ningún tipo de sustancia, solo le gustaba el pulque, pero andaba así en un acelere y yo de pronto le empecé a pensar y dije, claro, yo creo que por eso le dicen el Jeep, porque anda como de un lado para otro. Y el Jeep, cuando llego a su casa, de pronto estaba muy emocionado, porque creo que nadie lo había entrevistado en su vida. Y entonces este encuentro con alguien tan apasionado, él era bajista, tan apasionado con el jazz y que pues estaban realmente a él, ¿no? O sea, como que había actuado en algunas películas del cine mexicano, había estado como en programas de radio con los grupos que estaba, pero aquí fue como un momento tan emotivo tanto para mí como para él, porque tenía muchas como cosas que contar y había pasado como muchas, tiene como muchas anécdotas que algunas verán en la película. Y esto sí lo tengo grabado, pero ya no lo metí en la película porque no encontré porque me perdí mucho al editar la película, pero de pronto en un momento estamos en plena entrevista y suena la campana de su casa y dice, el pulque, y entonces sale corriendo, entonces yo salgo con la cámara también a verlo y lo logro, pues, obviamente como estábamos en un interior y yo la verdad no soy fotógrafo, pero a veces la tenía que hacer de fotógrafo porque no tenía a veces a nadie conmigo que me ayudara, y entonces salgo y lo que cambio el iris porque se reventó todo la imagen, entonces ya logré cambiar y ya lo veo venir con una jarra así de pulque y me dice, Roberto, tenemos que pausar un momento porque nos tenemos que tomar un vaso de pulque. Y al final nos echamos 2 vasos de pulque, no lo voy a negar. Pero así como él, me empecé a encontrar a muchos jazzistas, algunos que sí habían sido como tomados más en cuenta, pero yo creo que al final yo fui una especie de vehículo para que esto exista, pero esto no existiría sin el amor y la pasión de la mayoría de los jazzistas que me encontré en el camino, porque fueron muy nobles, muy generosos conmigo, me mostraron sus fotografías, sus archivos personales, me trataron siempre muy bien y estaban como todos con una gran disposición, exceptuando un par de personajes oscuros de la escena del jazz en este país, que yo no sé, aparte, por desgracia, llevan también mi mismo nombre, se llaman Roberto, los dos, que me amenazaron de que me iban a demandar si yo utilizaba la música y las entrevistas que había hecho, porque cometí el pequeño error al inicio, porque ellos los entrevisté muy, muy al inicio, como en el año 2005, 2006, que no les hacía firmar un release. El release es como una autorización de que pueda usar su imagen y su música para la película. Antes no se usaba eso, antes si los grababas, o sea, de alguna manera era que te estaban dando autorización, pero las cosas fueron cambiando y sobre todo a partir de la película como falso documental que se llama Borat,
que tuvo muchas demandas por la gente que salía y las bromas que hacía y no sé cuánto. Entonces ahora ya, o sea, grabar un documental en la calle y que pase a una persona, tienes que ir a casi que te pedirle que te autorice que puedas usar su imagen. Entonces se me hace totalmente absurdo, pero los tiempos cambian y hay cosas que yo todavía a mis 54 años sigo sin entender qué está pasando. Pero bueno, el chiste es que de pronto estos dos personajes de los cuales voy a hablar, porque, o sea, no les debería dar tanta popularidad, pero los voy a mencionar porque me sorprendieron mucho. Y los que voy a mencionar son Roberto Aimes, bravo por Aimes, y Roberto Arvalo Betuco, que es un guitarrista, que tenía el Papá Betos en la Ciudad de México. Y desgraciadamente pues enloquecieron, querían que yo les diera lo que había grabado de sus conciertos, editado y postproducido, y les dije que, pues que no era el plan ese, que nunca yo había quedado con ellos en eso, y que con mucho gusto les daba el material, pero que yo no podía ponerme a editar porque tenía que hacer, que no dormía prácticamente porque tenía 2 hijos que mantener, hacía chambas de otra naturaleza, y esto era una especie de como de placebo, de hobby de hacer una película, ¿no? Y que no tenía el tiempo realmente, entonces que desgraciadamente no lo iba a hacer. Y me dijeron que entonces que yo no iba a poder usar su imagen ni su música. Les dije, bueno. Y luego todavía cuando estaba yo a punto de terminar, los busqué y les dije, ¿de verdad no quieren salir en la película? Y me dijeron, no nos interesa tu película. Y entonces ahí es donde yo me pregunto de estos dos personajes, ¿qué tanto un personaje que se niega a salir en una película de la cual no hay otra, será que realmente aman al jazz o son los mercenarios del jazz? Porque, por ejemplo, Aimes en su programa que tiene de radio, pues no, de pronto no le da voz ni le presta atención a muchos jazzistas que valen la pena. ¿Por qué? Porque no son sus amigos. Y yo creo que en esta cuestión, yo por ejemplo al momento de tomar decisiones de quiénes iban a estar o quiénes no, que de pronto algunos se podrán quejar, pero pues están los que pude contactar en su momento, están los que creía que eran lo más representativo, hay muchos que faltan porque no pude contactar, porque de pronto era demasiado, yo haciendo prácticamente todo, produciendo, dirigiendo, luego editando y luego, o sea, no descuidar a mi familia, a mis hijos. Entonces sí se vuelve una cuestión donde si yo en este momento se me ocurriera hacer otra película de jazz y sabría que me voy a tardar 18 años, en este momento, o sea, prefiero tirar la toalla. O sea, no lo volvería a hacer. O sea, yo ahora que me doy cuenta, cuando logré acabar la película en el 2023, el año pasado, de pronto, o sea, hice memoria y dije, wow, qué fuerza de voluntad, porque muchas veces quise dejar todo de lado, porque hasta la mamá de mis hijos me decía, que veo que por eso nos terminamos separando, pero me decía, no, lo único que quieres tú, Roberto, es ponerte borracho con los jazzistas. Tú no quieres hacer una película. Y luego le enseñaba lo que ya había editado y me decía, ya ves, es una porquería. O sea, y entonces, obviamente, de la persona de la cual estás enamorado y te dice eso, pues a lo mejor tienes razón, pues si me ama y me quiere, pues a lo mejor sí no sirvo para esto. Y entonces yo veía y sí, y la verdad es que en parte tenía razón. No lo he de negar, porque evidentemente en todo un proceso creativo, o sea, y encontrar, o sea, yo aunque tenía ya una idea y digamos una escaleta y una idea preconcebida de cómo iba a ser la película, pues en el proceso de ir trabajando y más cuando pasas tanto tiempo editando y editando, empieza a transformarse todo. Y como no tenía de todas maneras todavía forma de terminar la película, pues seguía yo en el proceso de
cambiar y de reestructurar las cosas, ¿no? Y sé porque luego lo volví a ver con el tiempo, ya que la había terminado, porque hacía como copias de los cortes que iba teniendo. Y sí volví a ver un corte que tenía muy viejo, el cual había visto la mamá de mis hijos, y dije, pues sí tenía razón, sí estaba muy malo esto. Hasta eso no tenía mal ojo, pero también, pues no, ahora sí que como dicen, no es de Dios que le digan a uno esas cosas, porque termina, o sea, estuve a punto de verdad en algún momento de agarrar el disco duro y decir, pues ahora mejor voy a guardar otras cosas, iba a tirar todo el material, pero en eso, cuando estuve a punto de hacer eso, el destino es demasiado cruel y contundente a veces. Cuando lo iba a hacer, mi amigo Hilario Sánchez del Carpio desaparece misteriosamente. Que Hilario y Miki fueron una pareja de jazzistas que tienen un disco de los 60s muy importante para la historia del jazz que se llama Jazzteca, que tienen unas versiones, de hecho ese disco lo pueden encontrar en YouTube, muchas de las versiones, tienen una versión de La Cucaracha, Miki canta de pronto en francés y canta de pronto en español, tienen la de Tipirititín o algo así, que es de mis preferidas por los sonidos del Tipirititín. Y cuando yo conocí a Hilario fue cuando le dieron hicieron un homenaje a los pioneros del jazz en México, y entre esos estaba Hilario. Esto fue el año 2005, y como ha habido a grabar ese homenaje, pues me les acercaba a los jazzistas que todavía no había contactado y les decía que estaba haciendo una película y que quería platicar con ellos, hacerles una entrevista y verlos tocar y no sé cuánto. Y me dio una ternura cuando Hilario saca de su bolsa así una tarjetita hecha con papel, o sea, como a mano y como hojas de papel bond, como recortada, porque evidentemente vivían en una situación precaria y tenían pues, problemas económicos, no, como que ya no les iba muy bien. Y no es que les quiera spoilear el documental, que lo pueden ver en YouTube, pero voy a platicar algunos detalles, no muchos, porque si no van a saber cosas que no me gustaría que supieran en este momento, y así les da más curiosidad ver el documental. Pero bueno, el Hilario, cuando lo voy a entrevistar y se acaba la entrevista, me dice, le digo, bueno, pues ya nos vamos, Hilario, no sé cuánto. Y dice, no se pueden ir. Y dije, caray. Y le digo, ¿por qué no nos podemos ir? Y me dice, no, porque tenemos que brindar este momento. Porque era otro, o sea, aunque ellos sí los habían entrevistado en el Canal 22, pero ya tenían como varios años como que nadie les hacía una entrevista como más formal, como que sí los grababan en el Canal 22 tocando y cosas así, o en el Canal 11. Pero muchos lo que me hacían sentir es que les estaba dando yo una importancia y estaban pudiendo contar un poco sus vidas y sus historias a través de tanto con la música como de lo que les había pasado y lo que habían vivido. Y entonces saca 2 botellas de vino y las pone en la mesa y dice, y eran las 2 de la tarde. Y yo, caray. Yo que por eso decía, y no sacó una, sacó 2. Y entonces el cuate que estaba haciendo una de las cámaras, que luego yo hacía otra cámara, y el sonidista les digo, bueno, ustedes no se tienen que quedar, si se tienen que ir, váyanse y yo me tomo las botellas con Hilario, porque aparte Miki no bebía, ya no podía beber por algún problema de salud, y entonces les digo, si quieren váyanse, yo me voy a quedar, no puedo dejar aquí estas botellas, de modo. Y me dice, no, nosotros nos quedamos. Y dije, qué bueno, porque si no 2 botellas, o sea, una cada quien, se iba a salir medio ebrio y tenía que manejar, entonces no iba a ser una buena idea, ¿no? Entonces ya nos tomamos las botellas y entonces de ahí nació una gran amistad. No con todos los jazzistas he podido hacer una buena amistad, pero con varios sí, y entre ellos fue Hilario y Miki, sobre todo Hilario.
Y entonces empezamos a frecuentarnos, y entonces de pronto los invitaba a cenar a mi casa, ellos me invitaban a cenar, y entonces empezó a ser una gran amistad. Y en un punto me dice Hilario: ¿sabes qué, Roberto? Ya no soportamos aquí nuestra situación en México y nos vamos a ir otra vez a París, que Miki era de allá de Francia, y porque queremos como volver a triunfar. Y entonces, pues ya tenían 70 y tantos años. Yo no sabía que Miki era más grande, hasta después me enteré, pero le llevaba 10 años. Y yo, adentro de mí, quería decirles: no lo hagan, no lo hagan. Pero de pronto también decía: ¿quién soy yo para quitarles un sueño a estos dos seres pues ya viejos, mayores, que quieren ir y piensan que van a poder tocar en los lugares de Francia y que van a volver a triunfar? Lo único que hice fue hacer hice como una especie bueno, hice unos DVDs que con la música que habían tocado en su casa, y con algunos momentitos como cuando se besaban, y entonces les hice un video que era una historia de amor, una historia de amor. Y entonces era este DVD, y les dije: tomen, les hice esto, y les di como 30 para que lo puedan vender allá, por si de pronto necesitan lana, pues puedan sacar una lana de los DVDs. Entonces les hice este como regalo, porque sabía de entrada que no les iba a ir bien, y efectivamente pues no les fue bien y terminaron regresando. Y después, como ya no querían vivir en la Ciudad de México, no voy a decir mucho de esto, pero ya nomás voy a decir lo último. Hilario se regresa a Chiapas, y cuando está en Chiapas, corría el año del 2008, y yo había quedado de ir a visitarlo allá, pero me empezó a caer mucho trabajo, y pues ya no pude ir, y me había dado el teléfono del hotel donde se estaba quedando, y entonces lo apunté en una libreta, y al parecer esa libreta pues me la movieron del lugar y ya nunca la encontré, no la encontraba. Y entonces un día, leyendo La Jornada, el 4 de septiembre del 2008, veo una nota de Mala Cara donde dice que Hilario está desaparecido, y entonces entro en shock, que digo: ¿cómo que mi amigo está desaparecido? Y pues contacto a la familia y me doy cuenta que efectivamente Hilario había desaparecido misteriosamente. Y entonces en ese momento, todavía estaba con la mamá de mis hijos, le digo: me voy a ir a Chiapas a buscar a mi amigo. Y me dijo: Roberto, Y yo: ¿cómo que no? No te vayas, te van a desaparecer. Si lo desaparecieron a él, seguro te pueden desaparecer a ti, tienes 2 hijos. Mejor piensa en un proyecto. Las mujeres tan sabias, por eso les hago mucho caso. Me dice: piensa en un proyecto y hazlo, y eso ya te vas más protegido y con más gente. Y dije: pues sí, tienes razón. Y entonces me puse a escribir cosas para meter en algún proyecto, y hasta ese momento, exceptuando el premio que me habían dado en la primera Bienal de Video, nunca me habían dado becas ni nada, ni otra cosa más que ese premio que gané en 1990 de un video independiente que hice, que había invertido 300 pesos y me dieron 3,000 pesos. Entonces decía: esto sí es negocio. Después me di cuenta que no era mucho negocio el cine, pero bueno. Entonces empiezo a escribir esta historia y se me ocurre ponerle Hilario Músico Extraviado, y lo meto a una convocatoria que sale en el 2009 de jóvenes productores independientes del Canal 22, y por obra y gracia del Espíritu Santo, o gracias yo creo que Hilario, me dan el premio y me dan 175,000 pesos para ir a hacer este documental. Y me lanzo a Chiapas,
en Chiapas empiezan a pasar muchas cosas muy extrañas, la gente se empieza a poner muy nerviosa con mi presencia y empiezan a suceder cosas desde que nos abrieron la camioneta y nos sacaron un disco duro, y otras cosas más truculentas, pero que ya no puedo contar porque si no han visto el documental ya no va a tener chiste cuando lo vean. Pero bueno, este hecho de que Hilario desapareciera me hizo tomar mucha conciencia en que tenía que terminar esta película de Notas de una vida, porque era muy importante y porque de pronto se empezaron a suceder, que se empezaron a morir poco a poco otros personajes. Entre esos también la muerte muy inesperada y trágica, de la cual no voy a hablar demasiado, pero es la muerte de Eugenio Toussaint, que estaba en un momento muy brillante de su carrera, y cuando se muere y le hacen el homenaje en el lunario con los hijos y con los hermanos, los que estaban organizando me buscan y me piden el material de su entrevista, porque me dicen, es que porque yo ya le había visto la entrevista a uno de mis colaboradores y le preguntaron de que sabían que yo había entrevistado a Eugenio Toussaint y que qué pasaba en esa entrevista. Y entonces les contó mi amigo y entonces vinieron a buscarme y me dijeron, oye, es que sabemos que contigo Eugenio Toussaint habló muchas cosas que no hablaba comúnmente en las entrevistas. Y entonces queremos pasar algunos fragmentos de la entrevista que tienes en el homenaje. Y les dije, sí, con mucho gusto. Y así creo que se fueron sucediendo con muchos jazzistas, porque creo que, bueno, yo después de haber pasado una infancia muy, muy extravagante y muy rara y muy, muy difícil, donde no hablaba prácticamente con nadie, me volví una especie de autista. Después, o sea, antes me gustaba mucho platicar, después ya no. Y luego después otra vez, ahora se me ha soltado mucho la lengua, entonces, o sea, a veces no paro y no paro de hablar. Entonces me gusta mucho conversar con la gente. Y entonces empecé con mi acercamiento con las personas y con los jazzistas, por ejemplo, hice esta película con los ciegos, es como de siempre tratarlos de hacer sentir como en confianza y como tratar de que se vuelva como algo pues más tranquilo, ¿no? O sea, a mí no me gusta que muchas veces, de hecho, no decidía no grabar nada de las entrevistas hasta que no estuviera como convencido de cómo me iba a acercar y qué era lo que exactamente quería que me dijeran, porque obviamente uno puede ir buscando los recovecos para sacar la información. Yo que son todas esas novelas de detectives que leí en mi juventud también. Porque se vuelve una cuestión como de estar como investigando y de estar como rascando y ver como por dónde le puedes llegar a las personas para que te digan ciertas cosas, que luego es como difícil y hay gente que se cierra más. Entonces, creo que eso me ayudó a que al final la película que ya verán mañana tiene estos momentos con todos estos jazzistas que en muchos momentos se vuelven muy íntimos, porque me llegaron a contar cosas que yo ni siquiera me imaginaba o que yo no me lo esperaba. Y la verdad es que pues todavía sigo incrédulo de por fin haber podido terminar la película, porque, o sea, es de por sí que terminar cualquier cosa, desde un artículo, desde una pieza musical, o sea, siempre lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero lo que es terminar una película
prácticamente sin nada de apoyo más que el apoyo de tus amigos y de los músicos, se vuelve algo muy demencial, que yo creo que si no fuera como soy, si no fuera tan necio en el buen sentido de la palabra, si no me hubiera a lo mejor enseñado mi padre a que la tenacidad nunca la debes de perder y tienes que, si empiezas algo, termínalo, y siempre me lo decía, o sea, no dejes las cosas a medias. Probablemente no hubiera nunca terminado esta película, porque sí había momentos en que todo era demasiado oscuro, ¿no? Pero muy oscuro. O sea, no sabía cómo lo iba a lograr, porque implica, pues cuesta mucho dinero al final hacer una película. Y, o sea, el hecho de, o sea, al final tuve que pedir miles de favores, ¿no? Porque si no, no hubiera podido. Y me encontré en el camino también con personas que muy amablemente me ayudaron bueno, sí me gané un pequeño premio para hacer la corrección de color en New Art, porque salió una convocatoria en el como en el 2000, que de hecho me deben alucinar los del Festival de Mérida, porque salió una convocatoria del primer Festival de Mérida, que fue, creo que en el 2014 fue. 2014 creo, porque todavía estaba vivo mi amigo André, que en paz descanse, es que se me mueren un chorro de personas. Pero bueno, estaba todavía vivo porque me lo encontré allá, y fue en el 2014. Y entonces metí la película en el estado en que estaba, para que me dieran, o sea, te podían dar un apoyo de postproducción, no de dinero, sino de que te daban la corrección de color los de New Art. Y pues ya fui, la llevé la película, estuve en Mérida y vieron el corte que tenía y les gustó bastante, y me dijeron que sí, que me daban el premio de la corrección de color. Entonces, gracias a eso pude hacer la corrección de color, y gracias a eso también me obligó a cerrar ya la película, o sea, que fue en el 2015, porque como yo no tenía nada claro hasta ese momento, pues no podía cerrar el corte mientras no tuviera manera de hacer toda la postproducción, porque no tenía dinero y porque era muy costosa, y porque había buscado ya apoyos para producción, apoyos para postproducción, becas, o sea, de todo tipo, ¿no? El cine, que esto, que el otro, y pues nada. Y entonces, gracias a que salió este premio de lo de Mérida, pues pude ya cerrar el corte en el 2015, pero todavía del 2015 pasé 2015, 2023, 8 años haciendo toda esta labor del diseño sonoro, que limpiar los audios, que los efectos visuales, para que, pues como que vestir la película y que se viera lo mejor posible. Y entonces al final, pues ya lo verán mañana, y ya me echarán unos jitomates. O sea, que lleven sus jitomates por si no les gusta. Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta que hacerme, se los puedo contestar. Mira, no sé por cuál empezar, pero en primera, felicidades. Creo que no hay una cultura en México de saber todo lo que implica el trabajo cinematográfico. Creo que es muy difícil para los mexicanos que no están inmersos en ese mundo saber que realmente es un sacrificio absoluto. Haces lo que te gusta, pero al mismo tiempo pues inviertes todo, ¿no? Tú lo acabas de decir. Entonces me gusta mucho que lo hayas platicado para dimensionar qué hay detrás de todo lo que, porque al final de cuentas nos sentamos y vemos un pedacito de algo que te tomó años y años y años, y eso pues nos da muchísimo más contexto. Esta pregunta yo te la hice hace rato que fuimos a comer con el maestro, pero quisiera que la repitieras aquí, porque cuando me puse a investigarte, cuando me puse a leer sobre ti y sobre este trabajo,
Yo quería una explicación en las noticias, ¿no? En otras noticias que salieron al respecto, de por qué 100 años, ¿no? Entonces, digo, yo ya me la solía de por dónde iba este rollo, pero como que los periodistas, muchos decían, pues es que en 1917 sale la primera grabación de jazz de la Original Dixieland Jazz Band. Y yo dije, sí, o sea, totalmente claro, pero luego, luego, no, pues esta película de México, y digo, no entiendo quién hizo esa primera nota, que como que no sé si quiso, o sea, te lo digo porque me encontré como 3 o 4 notas en internet, como que abriendo con eso y sin contextualizar, aterrizando hacia lo que tú hiciste. Entonces, ya que me senté contigo y que me diste contexto de todas esas pistas y de todas esas cuestiones que te hacen decir 100 años, me encantaría que lo dijeras porque necesitamos ese material. Sí, fue muy chistoso porque si yo lo hubiera acabado antes la película, en el 2015, no estaríamos hablando de 100 años. Y entonces, como les decía hace rato, hay que transformar lo negativo en positivo, que es una frase de Luis Valdés, ¿no? Un cineasta chicano que tiene películas muy, muy importantes en la historia del cine. Y pues el hecho de que me tardara a los 18 años cayó exactamente a convertirse en la película que cuenta los 100 años de la historia del jazz en México. Aunque ya no está documentado, digamos, está documentado hasta el 2015. Ya no están como las nuevas generaciones. Y son 100 años porque el jazz tiene, aunque tiene esta carencia al hacer toda la investigación de documentos, tanto visuales como sonoros, sí hay algo que pude ir encontrando en el camino, como muchas fotos de bandas de jazz. Por ejemplo, había una banda de jazz de la cárcel de Belém, había otras, la Ku Klux Klan Jazz Band, y así varias cosas que en la fototeca de Pachuca logré encontrar. Yo cuando encontré todas estas fotografías, emocionado, empecé a seleccionar y todavía les traté de hacer un trato y les dije que era independiente, que si no me las donaban para la película, que era la primera película, no sé qué, y me mandaron al diablo. Entonces, cada foto me la vendían en 1,000 pesos, creo que como 1,000 pesos. Y entonces así tristemente empecé a darle delete a todo mi carrito de compras hasta que pues, dejé las que me alcanzaban en ese momento y pues compré varias fotografías para la película que las van a ver mañana. Luego en esta búsqueda y en este aferramiento a poder demostrar que había jazz desde los años 20, a contracorriente contra muchas personas bastante nefastas sin investigación, que se han aferrado a decir que el jazz empezó en los años 50, lo cual es una barbaridad atreverse a decir eso sin haber investigado. Y hay mucha gente que todavía lo dice. El CENIDIM, que es un centro de investigación que crearon en el Centro Nacional de las Artes, pusieron no es que sea mal, no es que sea como Vasconcelos, ¿no? Pero era una extranjera que no estaba bien preparada y que le dieron ese puesto. Y está muy bien que se lo den a un extranjero mientras haga las cosas bien, pero si no las hace bien, se la tendrían que dar automáticamente a un mexicano. Yo creo que sí es válido que cualquier extranjero venga a hacer una labor aquí, en este país, mientras haga las cosas como se deben hacer. Y esta mujer que pusieron, Celerín, no sé qué, no tiene ni idea. Y luego no solo eso que le dieron el CINIM, sino que sacan un libro en el Fondo de Cultura Económica de la historia de la música del siglo XX en México, y Aurelio Tello es el compilador, y le dan
para hacer un artículo sobre el jazz a esta mujer. Y en su texto pone que no hay evidencias de que el jazz en México haya existido antes de los años 50. Y entonces fue cuando yo dije, no puede ser posible, qué falta de seriedad, y que permitan y que haya esto, que lo que hace es hacer que las personas pues, se crean eso, ¿no? Y piensen que el jazz tiene tan poca historia. Y entonces, en este buscar y buscar y buscar, por ejemplo, me encontré un LP de la orquesta de Vigili Robles, que es de los primeros jazzistas de los años 20, que ya tenía composiciones originales. Y hay otros jazzistas como que surgieron un poquito después, Ernesto Riestra, que también hay una canción, la de Hay Pasteles, que es composición de él. Y así varios jazzistas que también, no solo con lo que yo investigaba, sino al entrevistar a otras personas, historiadores, que tenían que ver, que han estudiado la música, me lo confirmaban. En la primera película también hablada en México Santa, hay un foxtrot que tocan, que es de Agustín Lara, y así como muchos músicos como Guti Cárdenas, ¿es Guti Cárdenas? Él también tocaba jazz, o sea, muchos tocaron jazz. Y lo que pasa es que también yo no me quise meter de pronto no podía ahondar demasiado en el inicio de la historia del jazz aquí en este país, porque no tenía los elementos. Y otro de mis carencias es que tampoco soy historiador, pero pues le hago la lucha. Y pues, la verdad es que lo que logré conseguir pues, sí es como bastante valioso para no ser un historiador, ¿no? Entonces traté de, cuando vean la película ya después me lo dirán, pero traté de hacer lo mejor posible. Lo hice con toda la pasión del mundo, con todo el amor que siento, no solo por el jazz, sino por la música, y porque creo y confío mucho en que en México se hace un gran jazz y que está a nivel mundial, ¿no? O sea, la única diferencia es que pues, a veces no se tienen por diversas circunstancias como los medios o la fortuna, ¿no? Por ejemplo, acabo de ir a ver una exposición y acabo de ver un documental sobre Vivian Maier. No sé si lo ubican a Vivian Maier. Bueno, hay una exposición de Vivian Maier ahora en la Ciudad de México. Es impresionante lo que sucedió con ella. En el 2000 hay un documental que se llama Finding Vivian Maier, y lo hizo un cuate en el 2013, que en el 2009 o 2010 me parece, en una subasta compró un lote de fotografías, muchos negativos y algunas fotos impresas. Y entonces empezó, cuando lo compran, porque él estaba haciendo una investigación sobre las imágenes de Nueva York, no sé qué, y como de Estados Unidos, como de no sé qué tipo de investigación. Entonces de alguna manera pensó que le podrían servir esas fotografías que había tomado alguien que nadie conocía hasta ese momento. Y entonces compra este lote de documentos, y de pronto se da cuenta, cuando empieza a ver las fotos, que es una gran fotógrafa y impresiona. O sea, tiene unas fotos que yo cuando las empecé, yo la verdad es que no la conocía, admito, ser un ignorante a veces también. Exacto, no, pero ya lo hubiera podido conocer, pero bueno, no tenía la fortuna. Como hay muchas personas que no conocemos, o sea, muchos fotógrafos. Yo ahorita ahí en Instagram estoy siguiendo unas páginas donde ponen muchos fotógrafos, unos japoneses, y yo estoy así impactadísimo, porque
Si algo no he perdido todavía es esta cuestión de asombro y de estudiar todo el tiempo y de investigar. O sea, me encanta llenar mi cerebro de imágenes y o sea, seguir estudiando. O sea, no estudio en una escuela porque no tengo tiempo, pero me la vivo estudiando y leyendo, porque es como una gran pasión que tengo, ¿no? Entonces, retomando lo de Vivian Maier, empieza a ver las fotografías y dice, es una maravilla. Y entonces decide después, él empieza a buscar como galerías y logra que ya colocarla con alguien y decide hacer una película porque es una historia tremenda. ¿Y qué hubiera pasado si en esta subasta, o sea, un ingeniero decide comprar y ve las fotos, o alguien que no hubiera sido tan sensible? No conoceríamos a Vivian Maier. Y entonces es lo que de pronto yo con los jazzistas yo veo en algunos jazzistas así un potencial que digo, estos podrían estar tocando en Nueva York, en los lugares, pero solo algunos tienen la fortuna, que es el caso como Antonio Sánchez, que tuvo la fortuna de tener dineros, la familia, de poder irse a estudiar a Berkeley, y de ahí de pronto se lo jaló Pat Metheny y de pronto ya y la logró hacer. Pero o sea, y es un gran baterista, ¿no? O sea, nadie le va a negar eso. Y tiene mucha disciplina, que luego también eso es algo importante, que yo sí también he visto en algunos jazzistas que les hace falta disciplina, en algunos de cineastas también les hace falta disciplina, porque todo implica o sea, creo que hay que hacer un enorme trabajo. O sea, para mí la vida es como un maratón y hay que estar día a día luchando por lo que crees y por lo que quieres. Y creo que lo único que siempre digo es, o sea, hay que creérsela, y los que la logran irse más allá es los que también se la creen, de que, o sea, uno tiene también que, no en esta cuestión de ego, de decir yo soy un chingón, pero sí de decir yo también puedo estar ahí donde yo quiero estar, ¿no? Y hacer las cosas que tienes que hacer. Y creo que por eso fue al final que me dio tanto placer poder tener o sea, demostrar que sí existe desde mucho tiempo atrás el jazz en México, y que desde los años 20 se hace jazz, y que ojalá en el futuro puedan alguien más con más juventud, que ya no tengo, para poder hacer otra película de jazz y que encuentre más cosas de los años 20, o quizá yo, ¿no? Yo ya espero, bueno, ya se va a hacer una serie ahí con TV UNAM sobre jazz, porque también pues me quedaron cosas como pendientes, tengo como muchas cosas. Yo en la película quería ir a más estados, quería pues venir aquí a Chihuahua, quería ir a Tijuana, quería ir a Oaxaca, quería ir a Mérida, porque ahí hay lugares y donde a lo mejor no tienen tanta tradición, en algunos más, en otros menos, pero hay jazzistas, y a mí me interesaba que no fuera una historia del jazz muy central, ¿no? Como nada más en la Ciudad de México. Y sí logré ir a algunos lugares, logré ir a Jalapa, logré ir a Morelos, logré ir a Chiapas, pero a Chiapas fui por lo de Hilario, ¿no? Y ahí aproveché para grabar otras cosas para la película también, o sea, así como Juan Orol, ¿no? Que hacía 2 películas a la vez, que tiraba para acá una película y pues, del otro lado tiraba otra. Así le quedaban de mal, pero es todo un clásico Juan Orol. O sea, si no han visto Charros contra Gangsters, se han perdido de mucho. Pero bueno, al final, pues esa es la realidad. O sea, sí hay mucha historia de jazz en este país, y hay o sea, creo que todavía hay más por hacer, y
creo que seguiré haciendo cosas que tengan que ver con el jazz porque estoy enamorado del jazz. ¿Alguien más tiene? Bueno, hablando más técnicamente, ¿qué tipo de cámara? O sea, tú tenías tu cámara, ¿fue la misma en todos estos años? En esa parte técnica, ¿cómo fue, no? No, fueron, o sea, imagínate 10 años a estar haciendo esto. Cuando yo empecé, de entrada no había cámaras HD, eran todavía de cassette. Entonces tengo una cantidad de cassettes de High 8, de B8, grabé con todo tipo de cámaras, pero no me importaba porque para mí el documental va más allá de la imagen. Por ejemplo, hay un documental muy interesante que es del 2003 más o menos, se llama Tarnation, y es la historia de un chavo que vive con su madre, los abandonó el papá y la madre tiene una enfermedad mental. Y entonces él se empezó a grabar desde chavito con cámaras super VHS y VHS. Entonces la calidad de la imagen se ve horrible, pero el documento como tal es lo valioso. Y entonces para mí, cuando yo empecé a hacer la película, decía, pues no importa la calidad de la imagen, sí trataré de cuidar la imagen lo más que pueda, trataré de utilizar las mejores cámaras, pero no podía utilizar las mejores cámaras que había en ese momento, porque eso representaba rentarlas. Y no tenía el dinero para rentar las cámaras. Entonces eran las cámaras que tenían mis amigos. Y de pronto pues tenía una cámara y de pronto tenía otro tipo de cámara. Después ya tenía otra. Yo después ya me compré también una flip, que también hice cosas con la flip, que esa ya era HD, pero es 720, no es 1080. Entonces tiene un poco menos de definición que las cámaras HD, pero ya es HD. Entonces era con lo que había. Después también ya utilicé unas cámaras ya mucho mejores en HD y lo van a ir viendo en la película, los diferentes tipos de calidades. Pero volviendo a lo de Tarnation, por ejemplo, esa primera imagen que es el chavito actuando como mujer, siendo sobajada por un hombre, que era lo que él como vivió como un poco, yo creo que de su infancia. Y esa primera imagen que se ve horrible, la calidad, o sea, es tan fuerte que de pronto ya empiezas a ver todo, porque todo el documental es como una historia de su vida. Hasta que ya es mayor, él termina volviéndose gay y cuidando a su madre. O sea, siendo como una especie de padre para su madre. Entonces el documental es así muy, muy fuerte. Se llama Tarnation, por si lo llegan a buscar. Tarnation. 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 Y la verdad es que ahí me di cuenta y dije, pues claro. O sea, es que, digo, ya tenía muy claro que la imagen es lo menos importante, es más importante lo que está pasando, o sea, el documento como tal. Y entonces el hecho de utilizar todo tipo de materiales, hay unas cosas que me dio Yasamuart en Super 8, que las utilizo, que sale ahí también Eugenio Toussaint, porque tenían como tertulias después de los conciertos. Siempre Yasamuart les decía, pues vámonos a mi casa, y se terminaban palomeando todos ahí. Entonces ahí iba que Agustín Bernal, que Eugenio Toussaint, Yasamuart, creo que también iba Derbez, y entonces pues seguían bebiendo ahí en el estudio de Yasamuart, que es pintor, y palomeaban, porque ahí tenía instrumentos. Entonces terminaban haciendo jam sessions ahí en el estudio de Yasamuart. Y hay un Super 8 con parte de esos momentos que también me dio, y los puse en la película. Entonces hay materiales de todo tipo, pero lo importante al final es
pues eso, lo que van a ver mañana, que es un documento pues que es muy importante, porque también una de las cosas que me di cuenta, o Santa, la primera versión muda y luego la versión sonora, si no conociera las películas del Indio Fernández o de Roberto Gabaldón, ¿qué sería de mí haciendo películas? Pues necesito investigar y necesito prepararme, y lo que creo es que los jazzistas, por diversas circunstancias, varios, tienen poca información de lo que pasó antes, o no les interesa investigar qué sucedió antes de ellos, y entonces desconocen de pronto su propio, lo que hicieron sus antepasados, digamos, o los que los precedieron. Y creo que sí es muy importante en cualquier rama enterarte de lo que sucedió antes de ti, porque es parte de lo que te va a hacer a ti de entrada como consciente, pero luego ya que me dicen, digo, pues sí puede ser, porque al final pues estamos y hacemos las cosas de lo que o sea, un poco con la intuición, pero también con lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos viendo, de lo que vamos escuchando, y eso es lo que nos va formando al final, y eso es lo que termina haciendo pues lo que hacemos, ¿no? Pues bueno, no sé. Sí, ahí está. Bueno, es un poco interesante cómo surgió todo esto. Entonces estaría padre poner en contexto aquí a los presentes. El maestro Roberto Picasso, dentro del programa de la maestría en producción artística, la cual actualmente curso, pues toma en cuenta pues lo que estás diciendo, o sea, la importancia de conocer quién estuvo antes de nosotros, aquí en México. Entonces nos empieza a enseñar, y cada vez que escuchábamos un disco, pues era algo así como que, ay, cañón, ¿no? O sea, había muy buenos músicos, entonces, y fue como se dio el contacto, buscando información de los jazzistas de antes, me salió la película, ¿no? Dije, hay una película de la historia del jazz, dije, está súper interesante, ¿no? Entonces, el maestro vino, con mucha voluntad acá a Chihuahua, ¿no? A compartirnos. No la he visto tampoco yo, ¿sabes? Todos estamos así a la expectativa, pero la información que nos ha pasado el maestro Roberto Picasso de todas estas agrupaciones, o sea, están súper interesantes, ¿no? Tengo la suerte también de dar la clase de composición y arreglos en la licenciatura, y empecé a ponerles toda esta discografía, y sí, los chavos reaccionaban así de que wow, o sea, qué buenas cosas se hacían en México, o sea, había con qué defenderse, para que fueran a otros lados, ¿no? O sea, representar a México. Creo que casi no se dio eso, ¿no? Pues Hilario y Miki estuvieron en el Festival de Jazz de Montreal, en su momento. Yeah. Creo que fueron de los primeros que estuvieron ahí. Y hay una nota que dice, que sale en la película también de periódico, del Cabaret Barba Azul al Festival de Jazz de Montreal. Y conseguí una grabación en cassette de cuando tocan ahí en el Festival de Jazz de Montreal, la de Guadalajara, Guadalajara, en versión como jazz. Entonces metí un fragmentito de esa canción que está grabada en el Festival de Jazz de Montreal. Y así fui, te digo, encontrando muchas cosas, y creo que es como muy importante que las nuevas generaciones
escuchen lo que hicieron, sobre todo, ¿no? Porque es pues lo que tiene que hacer cualquier músico. No puedes negar como tu historia y no puedes negar lo que hubo antes. Y hay muchos que sí lo niegan o que no les interesa, ¿no? Y creo que sí hay que incentivar y qué bueno que les pones eso, porque si alguien no los guía, pues hay muchas veces no lo van a hacer, ¿no? O porque no saben, o porque no hay esa pasión a lo mejor por esa parte de descubrir cosas nuevas o de descubrir lo que se hizo antes que ellos. Y de pronto que tú se los pongas, pues es como les puedes, a lo mejor a unos les sigue sin interesar o lo dicen, bueno, X, ¿no? Pero a otros sí les abre todo un nuevo panorama y les hace investigar más. O sea, yo creo que si cualquiera ve la película, a lo mejor después se ponen a buscar qué más hizo Hilary Mickey o otros de los grupos que vean, ¿no? en el documental. Entonces siempre, o sea, para mí, por ejemplo, yo cuando veo cualquier documental que tiene que ver con algo de historia, por ejemplo, cuando vi lo de Ken Burns, la serie esta de jazz, pues de pronto veía así a jazzistas que a lo mejor no conocía y eso me hacía buscarlos y escuchar su música, ¿no? Y era pues maravilloso porque de pronto vas descubriendo, o lo que hace el YouTube, ¿no? Que también te oyes unas cosas y de pronto te recomienda, y así yo he descubierto mucha música increíble que si no fuera por este algoritmo o esta cosa, jamás lo hubiera llegado a eso, ¿no? No, pues totalmente agradecido con usted, maestro, por haber tomado la invitación de venir para acá y compartir. Yo dije, desde que he estado estudiando la historia del jazz en México y que supe que había una película del jazz en México, dije, no, pues definitivamente pues estaría excelente que pues todo el mundo la viera. Mi idea era comprar en ese entonces el Blu-ray y pues poderla pues ver acá, compartirla con los compañeros, pero pues ya que se prestó usted a venir y proyectarla más públicamente en el festival, pues esperemos que lo puedan aprovechar, ¿verdad? Todos los alumnos, pues todos, ¿no? Toda la comunidad yacera. Bueno, yo quisiera hacer un comentario, no sé si ya nos extendimos mucho, ustedes me dicen. Me gusta mucho que el Festival de Jazz Armando Núñez esté rompiendo fronteras, uniendo tantas dimensiones del conocimiento. Me gusta mucho que estemos hablando aquí sin querer de política, de sociología, de cultura, de cosas que nos hacen, que haya un cineasta aquí, me parece magnífico. Mi pregunta va por acá porque yo, siendo periodista musical, pues no fui a una escuela de periodismo musical porque no existe. Entonces hay algo que te da la experiencia de haberte metido por tantos rincones a sacar cosas curiosas, ¿no? Mi pregunta concreta sería, ¿qué hace un buen periodista musical? Desde tu perspectiva. Porque yo creo que tú eres un periodista musical, a lo mejor tú dices yo soy cineasta o yo soy, no sé, hace rato dijiste no soy historiador, pero sí eres historiador, eres periodista musical. ¿Qué dirías que hace un buen periodista musical? Pues no lo sé porque no soy periodista musical, pero pues creo que lo que creo que hace cualquier buen periodista, cualquier documentalista, cualquier persona que quiera hacer algo, cualquier escritor, algo bien y que de alguna manera trascienda o llegue a más personas, es pues el rigor y la investigación y el comprometerse y no conformarse, ¿no? Creo que
a mí mis amigos me decían que estaba loco y puede ser que tenían razón, porque me decían, ya tienes muchas horas de material, Roberto, ya tienes a muchos jazzistas, pero ¿qué quieres más y más? Porque así soy, porque necesito tener más. O sea, y no por una cuestión de avaricia, sino porque si tú tienes más elementos, puedes jugar más con las cosas, pero cuesta más trabajo. No es lo mismo editar con 40 horas de material que editar con 250 horas y terminar haciendo una película de 1 hora 38 minutos. Para mí hubiera sido más sencillo tener 40 horas, pero pues me hubiera visto desde mi punto de vista un poco mediocre, me hubiera visto como alguien que no le echó tantas ganas. Entonces creo que después, cuando varios de mis amigos que me habían ayudado durante muchos años vieron el resultado, por fin me dieron la razón y me dijeron, qué bueno, Roberto, que no nos hiciste caso, qué bueno que eres un necio, qué bueno que te aferraste a seguir grabando y grabando y grabando y grabando, porque se ve que gracias a eso está lo que ahorita tienes. Y entonces, pues para mí es eso, simple y llanamente. Y creo que solo eso y la disciplina te lleva a buen puerto. Y si no tienes esas cosas, creo que nunca vas a poder ser un buen periodista musical. Muchísimas gracias. De nada. Pues bueno, como dicen, no les sin miedo las niñas que son como de la edad de la película. La película tiene su edad. Pues bueno, gracias por la invitación, gracias por haber venido a escuchar este locotrónico barbón. Pero bueno, pues espero que mañana disfruten la película. Y yo creo que, pues no sé si se pueda, que sería lo ideal, yo podría presentar brevemente la película a los que estén cuando lleguen y después a lo mejor tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas, porque seguramente va a haber como varias cosas que llamen la atención y que quieran, ya viendo la película, surgirán como dudas o preguntas y sería bueno poder tener aunque sea una sesión breve, pero estaría interesante porque ya tendrían todo el contexto. Ustedes más, porque ya me oyeron un buen rato, pero igual de todas maneras puede estar interesante para las nuevas personas que lleguen y para ustedes mismos, como a lo mejor de ahí, de que la ven, pueden surgir nuevas preguntas. Pues gracias y que Dios los bendiga. Un aplauso al maestro.